Bueno, entonces, ahora sí vamos a dar inicio. Entonces, bueno, este es un seminario, un pequeño taller, introducción a Python, en particular al Notebook, perdón que compartir la pestaña que no era. Bueno, la idea entonces, con este pequeño notebook, bueno, este seminario se desarrolla en el marco de las actividades del Departamento de Ciencias Naturales Exactas de la Universidad de la Costa, en particular de la División de Estadística. La idea es dar aquí una pequeña introducción a qué son los notebooks y cómo a través de los notebooks podemos ejecutar código de Python, podemos hacer presentaciones, podemos incluir texto, podemos imprimir un documento con una serie de, como a manera de reporte. Y, bueno, vamos a ver algunas nociones muy básicas, muy rápidas. Entonces, bueno, vamos entonces a arrancar. Vale, entonces, claro, la idea aquí es aprender a usar Python. Bueno, usar los notebooks y dentro de los notebooks hacer, ejecutar rutinas de Python. Entonces, como les mencioné, este es pues, un taller básico. No pretende ser un taller o un curso de Python, ¿no? Simplemente una introducción, mostrar algunas capacidades que tiene esta herramienta y, bueno, si hay algunas preguntas, las iremos resolviendo. Entonces, bueno, el objetivo, como les mencioné, es mostrar cómo se usa un notebook para hacer básicamente un análisis descriptivo de algún set de datos, ¿sí? Usando código Python. Entonces, hay tres objetivos que vamos a trabajar. El primero es explicar brevemente qué es el Python, qué es un notebook y por qué Python, ¿vale? Y después vamos a pasar a cosas ya más centradas, a ver qué son las celdas, que vamos a trabajar en los notebooks, qué es el modo texto y qué es el modo código. Y un poco de Python. Básicamente vamos a ver cómo se lee un archivo de datos, cómo se manipulan los datos y un pequeño breve análisis descriptivo. Bueno, entonces, ¿qué es Jupyter? Bueno, Jupyter Notebook es una aplicación que se conoce como de código abierto. Básicamente lo que nos permite es compartir en un mismo documento, en un mismo espacio, código. Ya vamos a ver, bueno, código en diferentes lenguajes. Se puede programar en Python, se puede programar en R, se puede programar en Julia. Y hay otras aplicaciones que permiten también programar o hacer algunas líneas de código en C++. Pero bueno, básicamente entonces es una interfaz que nos permite interactuar con código y texto plano. Esto que yo les estoy mostrando es un notebook. Entonces, aquí arriba, en la parte de arriba, es lo que corresponde a las librerías principales que vamos a usar en esta actividad. Es decir, esta celda que está acá es una celda de tipo código, mientras que estas celdas que están acá abajo son celdas de tipo texto. Ya vamos a ver un poquito en detalle eso. Entonces, una de las capacidades o fuertes de esta herramienta es esto, tener código y texto en un mismo lugar. ¿Listo? Bueno, entonces, las celdas, como les mencioné, texto y código. Las celdas de tipo texto o en modo texto son celdas que nos permiten escribir palabras, texto, y hay dos maneras de hacerlo, dos tipos de sintaxis. La sintaxis Markdown, HTML y HTML. ¿Qué son estas Markdown y HTML? Básicamente es una manera de escribir en el texto, por ejemplo, de tal forma que nos aparezcan negritas, que nos aparezcan títulos, que nos aparezcan, por ejemplo, los ítems así con puntos o numerados. Entonces, esas son cosas básicamente que nos permiten. ¿Cómo escribir con esa interfaz de Markdown o HTML? Por ahí las personas que saben código HTML o están familiarizadas con HTML, uno puede escribir código, ese tipo de código. Si no, simplemente directamente uno puede escribir, ya la voy a mostrar. Una de las capacidades importantes que tiene este tipo de herramientas, Jupyter, el notebook, es que uno puede introducir texto matemático, como vemos acá. Entonces, uno dentro de este texto no simplemente puede dedicarse a escribir palabras, hacer alguna explicación, alguna referencia, pero también podemos escribir en lenguaje matemático, podemos usar ecuaciones, como acá, simplemente para ilustrar.
Bueno, entonces acá les voy a mostrar, bueno, esto es una página, que aparece acá, es una página que nos lleva a una guía de cómo podemos usar este lenguaje Markdown para poder ejecutar texto, para poder hacer texto. Vale, entonces, aquí, bueno, aquí les voy a mostrar muy rápidamente. Perdón que me salí de la pestaña que estaba compartiendo. Vale, aquí estamos. Bueno, entonces, aquí, fíjense, voy a hacer doble clic. Fíjense que lo que tenemos aquí a la izquierda es el texto que uno coloca, o sea, uno puede editar. Entonces, por ejemplo, acá, si yo coloco un numeral, por ejemplo, yo coloco el numeral y coloco algún texto, el código o el notebook me lo va a reconocer como un título. En este caso particular, que ya les voy a comentar, estamos usando la interfaz de Google Colaboratorio, que básicamente es una herramienta en línea que me permite a mí ejecutar estos notebooks. Hay algo importante y es que para ejecutar notebooks, programas en nuestra máquina, tenemos que instalar la aplicación, tenemos que bajar el software, tenemos que instalar Python. Pero actualmente hay herramientas que nos permiten hacer eso como lo estoy haciendo actualmente, que es en línea, sin necesidad de instalar absolutamente nada. Entonces, para eso ya les voy a mostrar lo que hay que hacer es tener una cuenta en Gmail, en Google, y ya con esto ya nos habilita para poder crear ese tipo de node. Entonces, voy a seguir mostrando aquí un poco cómo funciona esta interfaz y después les muestro cómo es que se abre un notebook desde cero con nuestro correo de Gmail. Entonces, uno en esta parte, que es lo que uno puede colocar el texto que uno quiera y simplemente ejecutando la casilla, haciendo el documento Shift Enter, la celda se ejecuta y fíjense que aquí ya nos aparece este texto de manera de título, nos aparece un poco más grande. Y, por ejemplo, yo ahora aquí puedo agregar otro tipo de texto. Entonces, aquí es donde uno puede introducir las explicaciones, de pronto pensando un poco en la parte de docencia, las explicaciones, algoritmos y referencias. Fíjense que, por ejemplo, esto que está acá es una referencia a una página web. Entonces, yo aquí puedo colocar referencias a páginas web, a enlaces externos directamente en el texto. Entonces, por ejemplo, y aquí un breve ejemplo de cómo usar negritas. Entonces, si yo quiero que un texto me aparezca en negrita, simplemente le coloco así, con doble asterisco. Y entonces, bueno, aquí usualmente aquí a la derecha en esta aplicación de Google Colaboratorio nos aparece cómo va a quedar el texto. Pero si uno le da una tecla Shift y Enter, aparece inmediatamente así. ¿Listo? Entonces, fíjense que aquí quedó en negrito. ¿Vale? Uno puede jugar después con eso, si quiere que salga en negrita, si quiere que salga en metálica, si quiere usar comandos de látex, por ejemplo, como tengo acá. Fíjense que esto que está acá, estas líneas son de comandos de HTML y esto que están acá es comando látex. Entonces, las personas que están familiarizadas con látex pueden escribir directamente las ecuaciones en látex, fórmulas en látex, van a aparecer como aparece aquí en la derecha. ¿Listo? ¿En dónde encontramos entonces cuando usar, por ejemplo, si quiero que salga una negrita, qué tengo que hacer? Si quiero que salga itálica, qué tengo que hacer? Que me salga como un bullet point, un asterisco, un níquel. Entonces, todo eso es lo que encuentran en esta referencia que está acá, que es el enlace que yo les voy a dejar acá. Al final vamos a descargar este PDF, pues vamos a accesibilidad entre las personas y dentro de la página del departamento, pues para que ustedes puedan acceder. Entonces, esa es, digamos, la ventaja que tiene esto, ¿no? Yo puedo incluir texto de todo tipo, texto plano, como vemos aquí, y puedo también introducir texto matemático. Es una de las herramientas más poderosas. ¿Listo?